Hola amigos, bienvenidos a su canal Aprendiendo con Gustavo. Hoy vamos a aprender cómo medir diodos con un multímetro digital y con un multímetro analógico. Lo primero, el diodo es un semiconductor. El símbolo es este que vemos en la parte superior. El triángulo o la flecha es el ánodo y la raya es el cátodo. Eso ya lo habíamos visto en un video anterior. Ahora vamos a ver cómo medimos. Tenemos dos multímetros, un digital y un multímetro análogo. En el multímetro digital tenemos la escala de diodos. Vamos a medir un diodo rectificador. Ya habíamos visto que la rayita nos indica el cátodo. Entonces, el cátodo es negativo. Tenemos la medida por acá. Si invertimos las puntas, no vamos a tener ningún tipo de medición. Si tenemos alguna medida, el diodo puede estar en fuga o en corto. Ahora vamos a ver cómo se mide con un multímetro análogo. En el multímetro análogo tenemos que ubicarnos por 10. En la escala de ohmios por 10. Y vamos a tener la lectura en el primer metro. Como siempre, en el multímetro análogo vamos a cortocircuitar las puntas y vamos a hacer el ajuste de cero. Teniendo el ajuste de cero, vamos a medir nuestro diodo. No tenemos ninguna medición, pero el problema es que con el multímetro análogo tenemos que invertir las puntas. Con el multímetro digital teníamos la negra en la raya, en el cátodo, y la roja en el ánodo. Con el multímetro análogo invertimos las puntas. Ahora sí tenemos una medida. Tenemos que acostumbrarnos a nuestro multímetro, puesto que cada multímetro nos va a medir en diodos en un rango diferente. Ahora vamos a ver otros tipos de diodos. Este diodo tenemos que el cátodo es la carcasa y el ánodo es este pin. Medimos, invertimos las puntas y no tenemos ninguna medida. Ahora vamos a ver con el multímetro análogo. Si tenemos el negativo en la carcasa, no tenemos medida. Invertimos las puntas y tenemos que tener una medida en diodos. Eso indica que el diodo está bien, que está conduciendo en un solo sentido. Vamos a ver otro. Un LED es un diodo también. Entonces tenemos un positivo y un negativo. En este no hay ningún inconveniente, ya nos está diciendo cuál es el positivo y cuál es el negativo. Si invertimos las puntas, no nos debe marcar nada, ni nos debe conducir el diodo. Otra vez. Este diodo, como es de alta potencia, no va a medir en el multímetro digital bien. En el multímetro análogo tenemos las puntas como nos mediría en el multímetro digital. Ahí no nos mide nada. Pero si las invertimos,
nos está midiendo. Pero notamos que la diferencia es alta. Un diodo convencional nos estaba midiendo más o menos en el 5 y este diodo nos está midiendo aproximadamente en 80. Por eso el multímetro digital no lo detecta. Pero un multímetro análogo nos alcanza a prender bien el diodo. Siempre que vamos a medir componentes tenemos que tocar una sola punta, pues nuestro cuerpo tiene una resistencia. Tenemos que ahí mide, nos está midiendo ahí, aproximadamente en 100. Si lo invertimos, no mueve la aguja, no prende el LED. Ese es un diodo en buen estado. Vamos a ver una configuración de diodos formando un puente rectificador. Rectificador tipo puente. Entonces tenemos, si la cámara nos alcanza a mostrar, positivo, negativo y los dos alterna. Entonces si entra corriente alterna por acá, nos va a entregar un negativo acá y un positivo acá, nos va a rectificar. Esta configuración son 4 diodos en un solo encapsulado. Entonces tenemos que, donde está la mosquita, es el positivo, el opuesto es el negativo. Vamos a ver cómo tomamos la lectura. Ahí tenemos un diodo, aquí tenemos otro, 2 diodos en configuración positivo negativo, positivo negativo. Si invertimos las puntas no nos va a medir nada. Vamos a ver la siguiente configuración de diodos. Tenemos que invertir las puntas y acá tenemos que un diodo, otro diodo. Entonces tenemos 4 diodos. Estos últimos diodos, el negativo está en la alterna y el positivo acá, tal como está en la carcasa. Así como vimos en el multímetro digital, en el multímetro análogo también tenemos lo mismo, pero vamos a invertir las puntas. Noten que ahora el negativo es el centro, pero simplemente con el multímetro análogo. Lo que pasa es que el multímetro digital hace la corrección internamente, el multímetro análogo no tiene circuitos electrónicos, solamente resistencias, entonces no nos va a poder hacer el cambio igual que el multímetro digital. Y para el lado contrario vamos a tener lo mismo. Tenemos lectura en un sentido, acá no tenemos lectura. Invertimos las puntas y tenemos la lectura. Entonces, igual que como medimos con el multímetro digital, con el multímetro análogo nos da la misma lectura. Lo único es tener en cuenta que las puntas se tienen que invertir. Vamos a ver otro tipo de diodos. Esto parece un transistor, pero claramente vemos que nos dice que son 2 diodos. 2 diodos en serie. Tenemos que ánodo, cátodo, ánodo, cátodo. 2 diodos en serie simplemente. Si lo medimos con el multímetro digital, vamos a tener una medida directa. Punta negra en el cátodo y punta roja en el ánodo. Ahí tenemos una medida, invertimos las puntas. No hay ningún tipo de medida.
El siguiente diodo tenemos una medida y si las invertimos no encontramos ninguna medida. Con el multímetro análogo lo único que tenemos que hacer es invertir las puntas. Si con el multímetro digital teníamos punta negra en el cátodo y punta roja en el ánodo, con el multímetro análogo tenemos que invertir las puntas. Ahí encontramos una medida. Invertimos las puntas. No nos mide. El siguiente diodo tenemos medida de diodos. Cuando invertimos las puntas no tenemos ninguna medida.